Hola, buenos días, bienvenidos. Me encanta mucho estar aquí una vez más en Barcelona NITS y estamos muy contentas de volver a hablar con usted sobre nuestras lanas y lo que vamos haciendo en la fábrica de Rosarios 4. Yo soy Liliana y estoy trabajando con Rosarios hace algunos años y todos los días son una aventura. ¿Se dice una aventura? Sí. Porque es increíble trabajar con fibras y desarrollar nuevos hilos y todo lo que está alrededor de las lanas. Y por eso estoy muy contenta de estar aquí una vez más. En Rosarios trabajo en la comunicación, pero también en el desarrollo de nuevos hilos. Por eso estoy muy por dentro de todo lo que está junto con la creación de un nuevo hilo. Por eso tenemos creo que muchas cosas bonitas para os enseñar aquí. Y estoy aquí con Filipa, que conocen muy bien. Filipa. Hola, soy Filipa, soy diseñadora y profesora de punto y trabajo con Rosarios 4, también hago muchos diseños para sus nuevos hilos. Aparte que también siempre me siento como muy involucrada cuando están creando nuevos hilos porque me mandan muestras para probar, que tengo mucha suerte. Entonces hoy hemos pensado hablar un poco de este proceso de mezclar fibras distintas para crear un nuevo hilo, que va un poco más allá de crear solo hilos nuevos que sean 100% lana o 100% algodón, que serán los más comunes. Y se trata de pensar en las mejores características de una fibra y en las mejores características de otra, y pensar también en lo que está menos bien o en los puntos débiles de una fibra y intentar compensarlos mezclándola con otra, que es ese punto fuerte. Y eso es muy interesante porque nos permite crear hilos cada día mejores para una determinada finalidad, porque igual un hilo está muy bien para hacer una prenda y no otra, que no es que sirvan para todo, que no son todoterreno, pero casi. Entonces hemos traído una selección de hilados nuevos y que han surgido de esa necesidad de mezclar dos fibras distintas para lograr un hilo también con características distintas y que sería lo que estábamos buscando en un determinado momento. Vamos a empezar enseñándoles un poco. Esto es una súper novedad, de hecho hay alguna prenda tejida ahí en el stand de Rosarios y hay más ovillos, os invitamos que paséis luego ya a conocer. Es un hilado de yak, tiene lana orgánica e yak. Y este lo hemos... Sí, y bueno, sale un hilado con unas características bastante especiales. Tiene como un jaspeado, que es en unas zonas un poquito más oscuro, y eso pasa porque la fibra del yak, bueno, se los va a enseñar Liliana. Aquí pueden ver cómo son diferentes las fibras de yak y lana orgánica. Pues este es el color natural. Y cuando mezclamos la fibra de yak con la fibra de lana orgánica,
tenemos un color que es un gris, que es el color natural. Y creo que los ovillos son verdes, pero si pasas por los stands de rosarios puedes ver ovillos del color natural, que es la mezcla de estas dos fibras. Y la fibra de yak es muy, muy, muy macia y vas a poder tocar. Suave. Es la fibra, la fibra de yak es más suave que el cashmere y abriga mucho, mucho, mucho. El yak es, sí, de Asia, de Tibet, Nepal, y es de zonas de alta montaña. Kirguistán también tiene una producción muy grande de yak. Es como un búfalo. Y bueno, pueden aguantar hasta 50 grados negativos, así que ya veréis lo que abriga las fibras de yak. Pero son muy suaves, es un hilado de los más finos. Y entonces, al mezclar un poco de fibras de yak con una base de lana merina orgánica, lo que tenemos es un helado, bueno, el hilo, que al final son esos ovillos que están por ahí, es súper suave, es muy aireado, es decir, es como muy esponjoso, se teje muy bien, quedamos con una prenda muy ligera, pero que abriga mucho. Además, tiene ese efecto de color que también es muy bonito, que queda como un efecto, es como si fuera un poco jaspeado, porque, claro, no logramos nunca una mezcla absolutamente perfecta, porque ya veréis que las fibras tienen colores tan distintos. Una es marrón muy oscuro, casi negro, y la base de lana merina blanca. Entonces se queda como un gris y además pues bastante jaspeado, porque hay zonas que quedan como unas fibras de yak un poquito más concentradas y eso le da un efecto muy bonito al color. Entonces aquí hemos intentado sumar a la lana orgánica, lana merina orgánica, que ya tiene una calidad estupenda, pero le hemos sumado un poco de lo que es lo mejor del yak, que es esa suavidad, hacer una lana muy ligera y así muy aireada, o sea, que muy, muy ligera. Puedes hacer una prenda que es como una nube, ¿no? Que tiene mucho aire y que se queda bastante ligera, pero que abriga mucho. Bueno, las fibras seguirán circulando y así que las podéis tocar, y los ovillos, y también un par de muestras tejidas para que veáis cómo es el hilo tejido. Y ahora vamos a un hilo completamente diferente. Entonces, y si estamos con la base de lana merina igual, pero yo no quiero una lana así tan suave y con tanta caída y sin estructura. A veces yo quiero justo lo opuesto, es decir, quiero una lana, pero que tenga un poco de estructura, que sea un poco más rústica, que se aguante. ¿Qué hago? Entonces, para eso hemos hecho casi lo contrario, ¿no? En lugar de ir por una fibra muy suave como el yak, hemos ido por una fibra que sola casi no se puede tejer, que es el cáñamo. Porque es como una cuerda. En realidad es como una cuerda, ¿no? Como las cuerdas esas que antes eran de cáñamo. Entonces, al mezclar la lana merina con las fibras de cáñamo, y aparte aquí también tiene unas fibras de viscosa que le dan el aspecto tweed. Pero claro, aquí lo importante es, al añadir una fibra muy dura a la lana, nos quedamos con una lana que es suave, porque además, y para darle un poco más de suavidad, para balancear un poco con el cáñamo, le hemos añadido un poquito de alpaca, porque la alpaca, claro, es muy suave. Y entonces ya tienes una lana con estructura. Te puedes hacer prendas con otra caída distinta de lo que era el yak que hemos visto antes,
porque ya es una lana que tiene un poco más de estructura, que te va a aguantar mejor, es una lana más rústica, más resistente. Si te vas a hacer una chaqueta que te vas a poner todos los días y para que no se te rompan los codos, pues con esta, ¿vale? Claro, y no estira, sí. El jack, si lo veis, es como muy elástico el hilo. No es que sea elástico, es que tiene mucho aire entre las fibras y cuando tiramos del hilo, como lo aplastamos un poco, sale el aire y entonces tiene como elasticidad, pero que tiene que ver con todo ese aire que tiene dentro del hilo. Eso no pasa con el jack, porque el jack no pasa con el cáñamo, porque aquí la lana la hemos rellenado de cáñamo y el cáñamo es súper duro, el cáñamo es una cuerda que se queda ahí. Entonces, si lo intentáis tirar y no se rompe tan fácil y no tiene esa elasticidad que encontráis en el jack. Entonces aquí lo mismo, la base es la lana merina, pero con una mezcla totalmente diferente hemos logrado un hilado también muy, muy diferente. Casi opuesto uno del otro. Y bueno, estos ya no son novedad, pero sí que son de los favoritos de muchas tejedoras, porque mezclan lana con algodón. Entonces es como tener un poco el mejor de los dos mundos. Tenemos el toque de la lana para tejer, que a nosotros siempre nos gusta más tejer con lana, es más cómodo en la mano, pero tenemos el frescor y un poco de la estructura del algodón. Además, para un clima mediterráneo como tenemos aquí en el sur, bueno, aquí en Barcelona y en el sur de la península, viene genial, porque hacemos unas prendas que son casi 4 estaciones, ¿no? Casi que las podemos vestir todo el año, porque tiene lana merina y la suavidad del algodón. Pero aquí no es solo la mezcla de las fibras, es decir, no es solo decir, bueno, mezclamos lana con algodón, 50-50 y ya está. Hay 2 hilados que son muy, muy, muy distintos, que, bueno, los que tiene Liliana y este que os estoy enseñando aquí, que en el hilo Belmont podéis ver, o sea, se identifica perfectamente las fibras que son de lana y las fibras que son de algodón, porque a propósito se han dejado así y cuando lo vamos a teñir, el teñido no coge de la misma manera en las fibras de algodón y en las fibras de lana. Entonces, si os fijáis en los ovillos de Belmonte, que ya están aquí circulando, podéis ver que es como una mezcla. Casi parece que hemos cogido 2 hilos de colores distintos y los hemos retorcido. Pero no es así, se hace todo el hilado, pero luego el teñido le coge de forma diferente en las 2 fibras. Se puede hacer de una otra manera, que es como aquí, que aquí las fibras de algodón y de lana ya están perfectamente mezcladas, o sea, no es que tengamos un hilo de algodón, un hilo de lana y luego se han retorcido, sino que aquí las fibras de algodón y de lana se han mezclado antes y luego se han hilado. Y entonces ya queda un hilo muy uniforme y ya no se nota diferencias de color ni nada. Entonces, aunque tengan la misma composición, o sea, la base es la misma, es mitad algodón, mitad lana, pero se han hecho 2 hilados muy, muy diferentes, muy distintos. Están por ahí también unas muestras y unos ovillos circulando para que podáis tocar y ver. Claro que también el toque en la mano también va a ser un poco diferente, porque no es lo mismo como si estuviéramos machacando todas las fibras del algodón y de la lana juntas y luego hacer un hilo, o tener hilos de algodón, una mecha de lana y retorcerlos, ¿vale? Este hilo es, estos 2 hilos además, son muy adecuados por si
¿Sois de esas tejedoras que os da miedo probar el algodón? Sabes que cuando empezamos a tejer y estamos tejiendo con lana y nos gusta mucho el toque y la comodidad de tejer con lana y luego queremos probar tejer con algodón, pero nos da un poco de miedo porque lo sentimos como un poco duro y no muy cómodo de tejer, podemos probar con estos hilos de mezcla. Y lo mismo al revés, a las crocheteras que solo les gusta el algodón y que les da miedo probar la lana, pues probar con estos hilos primero. Bueno, y este es uno de nuestros favoritos. Es el favorito de Liliana y el mío, pero bueno. Este se llama Albor y tiene 50% lana y 50% lino. Entonces, es como una versión de los 50 algodón, 50 lana, pero tiene lino. Y el lino es una fibra muy especial porque siempre nos resistimos mucho porque nos parece muy dura, nos parece difícil de tejer si vamos a buscar un hilo que sea 100% lino. Pero luego es una fibra muy resistente, es una fibra que podemos tirar de ella, que no se va a romper. Es muy resistente también eso de que si lo vamos frotando, el lino no se deshace. De hecho, mejora. Cuanto más lo lavamos, más bonito queda y con una caída mejor. Entonces, aunque sea así pero esto asusta. O sea, cuando la gente ve las fibras de lino, porque son como muy duras, muy ásperas, no son nada suaves. Pero el lino es como el vino, envejece muy bien. Sí, le pasan los años y se va haciendo mejor y cada día mejor. Por eso se llamará lino, porque es como vino. Ya está. Entonces, la lana, nosotros nos encanta la lana merina, pero no es la fibra más resistente. Seguramente tenéis algún jersey o alguna chaqueta que la tejisteis hace algunos años y aquí empieza, aquí en los codos siempre lo primero, ¿verdad? Que empieza ahí, se empieza a romper aquí, ¿no? Como los niños, que hay que poner esos parches, ¿no? Que se ponen los jerseys. Entonces, aquí pensando, ¿cómo hacemos para lograr una lana que tenga más resistencia, un poco más de estructura, que también sea un poco más fresca? Porque el lino tiene esta maravilla de ser una fibra muy fresca, muy fresca. Y entonces al mezclar las dos fibras de lana y el lino, pues hemos logrado un hilado, después de muchas pruebas y de tejer muchas muestras, nosotras dos, algún que otro fin de semana. Sí. Así que después de muchas muestras y de probar con distintos grosores y de todo, pues hemos logrado este hilo que, para nosotras tiene como lo mejor de los dos mundos. Es como si juntáramos primavera e invierno en un bote y le sacamos lo mejor. Entonces tenemos una lana, pero que no abriga tanto y que es un poquito más fresca, que tiene una caída impresionante, porque el lino tiene ese de tener una caída muy particular. Entonces le damos una caída más bonita y tenemos un hilo con bastante estructura y un poco más resistente. Además, luego ya cuando ya lo teníamos listo y empezamos a tejer ya muestras y yo he empezado a trabajar en las prendas, me he dado cuenta que además es un hilo que nos va a permitir hacer cosas muy distintas. Por ejemplo, yo he tejido unos calcetines y estos están tejidos con una aguja del 2,5 y son unos calcetines
que son un poquito más frescos que un calcetín que sea 100% lana, pero muy resistentes, porque tiene lino, y el lino tiene mucha resistencia. Entonces, normalmente las lanas de calcetines tienen más torsión para darles resistencia, y esta no hace falta, porque ya tiene mucho lino, tiene 50% de lino. Entonces el lino le da resistencia y no hace falta meterle tanta torsión a la lana, entonces es un poquito más suave. Y nos quedamos con unos calcetines con un punto bastante cerradito, y sí, ahora los pasamos y los podéis tocar y ver cómo ya, sí, porque como tiene 50% de lana, no es como duro como el lino, porque y la lana también le da esa elasticidad y esa plasticidad que no tiene el lino, porque es una fibra dura. Y además, con el mismo hilo, me he tejido una chaqueta con aguja del 3,5, pero queda igualmente bien. Y esto es la misma. Con lino, sí. Es todo, los calcetines y la chaqueta están hechas con el mismo hilo, aunque con agujas distintas, porque esta lo he trabajado con agujas del 3,5 y los calcetines con 2,5. Pero el punto no queda súper abierto, y esto tiene que ver con el porcentaje de lana. Cuando lo laváis, la lana se abre un poquito, que a la lana le gusta. Y claro, ocupar su sitio. ¿Vale? Entonces en los calcetines lo tejemos un poco más apretados para que quede más resistente, y luego ya si queremos tejernos una prenda, pues lo dejamos un poquito más suelta la tensión, y le damos como sitio para que la lana se abra un poquito cuando la mojamos, y ya queda una prenda súper ligera. Y esto sería una chaqueta que os podíais llevar todo el año, porque ya tiene un poco de lana, pero tiene lino, entonces tampoco abriga demasiado, es muy resistente y muy ligera, y tiene esta caída que es un poco especial, que le da el lino, porque esto si fuera 100% lana, pues no tendría la misma caída, ¿vale? Tendría otras cosas, pero yo si hago esto con yak, se me queda una cosa esponjosa, súper ligera, pero no tendrá esta caída. O sea que claro, también según el proyecto buscamos, claro, las calidades que nos interesan. Pero al final nos ha salido un hilo que es muy versátil, que lo podemos utilizar en proyectos muy distintos. ¿Vale? Hemos intentado sacar lo mejor de dos fibras casi opuestas en el mundo del tejido, porque por un lado la lana súper suave y por otro lado el lino cuerda. ¿Vale? Con merino. Bueno, y ahora saltamos un poquito al verano, porque hemos hecho un poco lo mismo, pero con algunos hilos de verano, o sea, mezclando también fibras de verano. Entonces, estos que tienen esta caída muy especial y un poquito de brillo, porque son una mezcla de algodón con bambú. Entonces, claro, el algodón es una fibra más pesada, un poquito más dura, y el bambú al revés. Se nos resbala por todos los sitios, casi se nos hace difícil de tejer porque se nos resbala de las agujas. Es una fibra con un poco de brillo que nos recuerda a la seda, y la viscosa de bambú además es una fibra muy sostenible. Y entonces, mezclando algodón con el bambú, logramos prendas de verano más frescas, porque la viscosa de bambú también es más fresca que el algodón, tiene un toque como más frío. Entonces logramos unas prendas muy frescas, muy ligeras, porque el algodón es una fibra pesada. Sí, tiene 50% algodón,
Pero, y el bambú también no es que sea tan ligero, pero al final tiene una caída especial porque el bambú tiene esa caída. Bueno, las prendas en bambú siempre se nos crecen cuando las ponemos, ¿no? Es por la caída del bambú, porque las fibras se resbalan entre los puntos. Pero tiene un toque muy fresco y además es muy cómodo de tejer. Es incluso un poquito más cómodo de tejer que si fuera un hilo de 100% bambú. Así que si es la primera vez que queráis probar bambú, empezar por aquí. Y también hay una otra mezcla muy interesante que es mezclar algodón con lino. Entonces, aquí intentamos aligerar un poco el algodón, porque el lino es bastante más ligero que el algodón, o sea, pesa mucho menos. Y entonces al mezclar el algodón con el lino nos quedamos con un hilo de verano un poquito más ligero. Y, o sea, bastante fresco, más ligero y muy cómodo de tejer, porque tiene un porcentaje de lino, pero no es 100% lino. Y ya sabemos que los hilados de 100% lino a veces se nos resisten un poco de tejer. Y entonces aquí al mezclarlo con el algodón le da al lino lo que él no tiene, que es suavidad. Y el lino le da al algodón lo que él no tiene, que es ligereza. ¿Vale? Entonces estamos como intentando compensar qué es lo que le falta a esta fibra y dónde lo podemos ir a buscar. Y si intentamos mezclar esta con esta, ¿sabes? Igual le añadimos esta calidad y le tapamos este defecto o esta cosa que no nos gusta tanto de esta fibra. Se trata un poco de eso, ¿no? De intentar sacar lo mejor de las dos fibras. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Sí? Sí, esa chaqueta azul la he diseñado yo, sí. Está tejida con el hilo albor, que es de 50% lana y 50% lino. Todas las prendas que estamos enseñando, todos los patrones, los encontráis en la web de Rosarios 4. ¿Vale? De tiendas. Bueno, no siempre yo puedo esperar a que Rosarios haga mis mezclas favoritas de hilos. Así que a veces me atrevo y se las hago yo. Y eso ha pasado aquí. O sea, y es como un desafío, que siempre podéis también arriesgar un poco y probar con mezclar dos hilos distintos y ver lo que sale, porque todo pasa con tejer unas muestras y a ver lo que sale. Y ya aquí yo he probado mezclar un hilo que es 100% lino con un mohair, que es de seda y mohair. Y esto me ha pasado porque, bueno, quería tejer una chaqueta muy calada con lino. Y a mí me encanta el lino para el verano, es una fibra muy fresca, muy resistente, se va quedando cada día más bonita, la podemos tirar a la lavadora, bueno, son todo ventajas. Pero se quedaba como muy despida, como muy abierta, ¿sabéis? Los calados eran demasiado y se quedaba como muy desnuda. Dije, a ver, ¿qué hago? Y se me ha ocurrido pensar, bueno, ¿y si le pongo mohair? Porque el mohair nos da como esta nube, ¿no? Entonces la va a cubrir un poquito lo que son estos calados y también va a abrigar un poquito más y le va a dar suavidad, que es lo que no tiene el lino. Entonces no hay que esperar a lavarlo 50 veces, ya se va a quedar suave a la primera. Entonces he tejido junto un hilo de lino, que es el alfama,
que es un hilado 100% lino de rosarios, con Aurora, que es un hilado de mohair y seda. Y claro, he tejido con los dos, de los dos ovillos, tejiendo con las dos hebras a la vez. Y ha tenido un resultado impresionante, porque ha resultado incluso mejor de lo que yo esperaba. Y es una prenda que, lo mismo, casi en lugar de ser una prenda solamente de verano, la he convertido en una prenda de casi todo el año, ¿vale? De todo este entretiempo. No será lo más adecuado para enero, pero bueno, de abril a noviembre yo creo que nos va. Entonces tiene como el look del mohair, pero cuando la agarras y ya la tenemos circulando para que la podáis ver y tocar, pero tiene la caída del lino. Entonces cuando la cogemos nos da la idea que es una prenda como súper ligera, pero luego no. O sea, es ligera pero tiene caída, o sea, y eso le da el lino. Entonces es muy interesante también probar, y eso lo dejamos en vuestras manos, es decir, podéis explorar también esa creatividad de pensar, bueno, ¿y se mezcló este hilo con esto? Yo creo que lo importante aquí es siempre pensar un poco qué es lo mejor que tiene este hilo y qué es lo peor. O sea, ¿qué es lo que yo busco compensar aquí? Entonces, ¿qué otro hilo yo puedo puedo elegir para compensar esta cosa que me gusta menos de este? Entonces siempre este pensamiento de pensar, bueno, ¿qué es lo que le quiero añadir? Le quiero añadir estructura, le quiero añadir suavidad, le quiero añadir frescor. ¿Qué es lo que estoy buscando? Y si pensáis un poco en las características de las fibras y no solo en el hilo, o sea, en la fibra que lleva dentro y qué es lo que le aporta, podéis empezar también a probar y hacer vuestras propias mezclas con hilos, ¿no? Puede ser un proceso muy creativo. Si os sale bien, avisarnos que nos hacemos un hilo para la próxima colección, ¿vale? Bueno, sí, no es tan fácil, pero esa es la parte divertida. Y siempre hay que dar siempre hay que dar el punto de salida, o sea, siempre hay que empezar a probar y con este pensamiento de, ¿y si yo pudiera juntar esto con esto? Sería maravilloso, ¿no? Cuando empezamos, a mí me gustaría tejer con bambú, pero se me hace demasiado resbaladizo. Pues necesito un poquito más de estructura, y si le mezclo con algodón o si le mezclo con lino, a ver qué me sale. Otra característica muy interesante de este tipo de mezclas y de blends de fibras y estos hilos que mezclan fibras muy distintas es que son espectaculares, como, bueno, yo le diría hilados de transición, nos hemos inventado con este nombre ayer. Que sería, por ejemplo, yo nunca he probado tejer con lino en mi vida y tengo ganas de probar, pero en lugar de saltar ya directamente a tejer con un hilo 100% lino, pues igual me cojo el albor primero, porque tiene mitad lana, mitad lino, o sea, va a tener una textura diferente, pero que me es un poco más familiar porque estoy acostumbrada a tejer con lana. Entonces, seguramente vais a disfrutar más y vais a quedar más contentas con el resultado final, porque controláis más el comportamiento del hilo y de la fibra. Si, por ejemplo, os resiste mucho el bambú, el 100% bambú no es para todo el mundo, hay mucha gente que se le resiste, porque es un hilo que se nos resbala de las agujas. Bueno, hay un montón de consejos, que podéis utilizar agujas de madera, tal, y todo ayuda, pero a veces, y si no estamos muy acostumbradas a tejer con fibras de verano, si estamos muy acostumbradas a tejer con lana, saltar directamente a un hilo de 100% bambú, pues es difícil,
se nos va a hacer penoso y el tejido está para disfrutar. Nosotras queremos estar ahí 3 horas tejiendo y disfrutando, no queremos estar peleando con las agujas y con el hilo, ¿sabes? No es lo que buscamos que sea algo relajado y que podamos disfrutar. Entonces, si buscamos una mezcla con una fibra que ya conocemos, se nos va a hacer mucho más agradable. Entonces, por ejemplo, pues eso, ir a una mezcla de algodón con bambú se nos hace mucho más cómodo que saltar directamente a un hilo que sea 100% bambú. Y así que todas las fibras que son un poco distintas y que os dan ganas de probar, si encontráis una mezcla, un blend que tenga ya un porcentaje, pues probarlo primero. Entonces, a veces nos resulta difícil saltar directamente de un merino superwash a un hilo que sea 100% seda. Pero podemos coger un hilo que sea merino con seda y entonces ya probamos, vamos a notar que tiene un comportamiento distinto, vamos a notar que se nos resbala un poquito más en las agujas, ¿sabes? Vamos a ver cómo sale en el bloqueo, a ver qué le pasa. Y luego ya cuando saltamos a un hilo que es 100% seda, vamos como más preparadas. Yo ya sé a lo que voy, esto ya me lo conozco. Y se nos hace más agradable. Entonces, estos hilos de mezcla también tienen ese otro lado de que son muy agradables para que podáis empezar a probar con fibras distintas y a probar también a tejer con otras fibras que no habíais probado antes. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Sí? Es que nos pregunta Paula si voy a sortear las prendas, pero no. Lo que sí os vamos a regalar unos mini ovillitos para que podáis probar, ¿vale? Porque al final nos habéis estado escuchando 1 hora hablando de los hilos. Así que bueno, sí, tenemos unos mini ovillitos para que podáis pues hacer unas muestras y probar también de lo que hemos estado hablando. Además os invitamos a pasar en el stand de Rosarios 4, que tenéis más prendas ahí y también más ovillos con distintas fibras y que podéis ir ahí a tocarlos. Estas cosas siempre hay que meter las manos en la lana, es decir, los ovillos hay que ir ahí a tocarles, ¿verdad? Y esta feria también es maravillosa para eso, porque las fibras a veces, ¿sabes? Si lo veo en internet, lana con lino, me quedo como, eso es muy sospecho, eso me va a salir. Pero si voy ahí y le toco en el ovillo y puedo sentir cómo es, luego ya me siento como más confiante para pedirlo. ¿Me quería hacer una pregunta? Bueno, me preguntas para qué una recomendación para bebé. Yo le recomendaría estas mezclas de algodón con lana. Son perfectas para bebé. Aunque no es un hilado de los más conocidos y no están en la colección de bebé, pero son espectaculares. Bueno, yo por experiencia, por ejemplo, mis hijos que siempre están con eso de que pica, que no quieren gorros, y si los hacemos con algodón y lana, como no quedan, quedan un poquito más frescos, no abrigan tanto y los niños les suele gustar más. Entonces, esa mezcla está bastante bien. Y para el verano, incluso también para bebés, esta mezcla de algodón con bambú les va estupendo. O sea, eso también, o sea, no es que un hilo tenga que tener un bebé ahí para ser un hilo para bebé, ¿vale? Las lanas de... Bueno, dejo que os conteste Liliana, que ya os contestará mejor, que lo mío es tejer. Aquí en Barcelona hay muchas tiendas donde puedes comprar, pero para saber dónde, por favor pasa por nuestro stand, te damos todos los contactos de dónde puedes comprar, aquí o otro país cualquier. Sí.
Nosotros somos una fábrica de hilos y no vendemos para el público, vendemos para tiendas. Por eso, siempre que están buscando un hilo de rosarios y no saben dónde comprar, por favor pueden contactarnos. Nos envían un mensaje, un correo y contestamos con los contactos de las tiendas que están más cerca de vosotros. ¿Ok? Sí. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí, Verónica. Pues que vamos a terminar así. Sí. Pues nos pregunta si pueden visitar la fábrica. Nosotros sabemos que muchas personas gustarían de visitar nuestra fábrica. De momento, ahora, no es posible visitar, pero nos gustaría que un día pudiesen visitar la fábrica y conocer el proceso de cómo hacemos los hilos desde el principio hasta el final. Pues que cuando eso es posible, nosotros iremos a comunicar. Sí. Sí. Bueno, aprovecho. Pero hemos grabado, es que tenemos un podcast que se llama Need for a Happier World. Estamos juntas todos los viernes a las 5 de la tarde en YouTube, pues charlando sobre lanas y hilos y, bueno, y agujas en general. Y hemos grabado un episodio que hemos visitado la fábrica. Bueno, está mi hija pequeña de reporter, lo tendré. Pero en ese episodio estamos como una hora filmando y, bueno, hay muchísimo ruido, perdonad, pero es una fábrica. Pero podéis mirar ese vídeo y ya tenéis una idea de lo que es. Y yo voy a añadir otra cosa que, bueno, que lo hago desde fuera y entonces es más fácil para mí de que sería, digo yo, para Liliana. Es que la palabra fábrica, siempre que digo, oh no, la fábrica de Rosarios 4, yo creo que la gente se imagina como esos brazos robotizados ahí, ¿sabes? Haciendo ovillos, pero no, porque al final es todo como muy artesanal. Estas madejas están hechas a mano, una en una, ¿vale? O sea, no es que, ¿sabes?, entre lana en una máquina y ya sale en la otra punta un ovillo. Es que no es así. Entonces, es como en la costura. ¿Sabes? Si tenéis una máquina de coser y os estáis cosiendo un vestido, tenéis todo el trabajo de cortar y luego ya poner los alfileres y tal, y la máquina os ayuda a hacer esa costura, pero ya tenéis todo el trabajo. Y ahí en la fábrica de Rosarios es un poco así. Yo tengo una máquina que es una ovilladora, que es un poquito grande, me gustaría tener en casa porque hace 20 ovillos a la vez. Pero, ¿sabes? Es una ovilladora y hace los 20 ovillos y luego ya va la chica, poner la cinta, ¿sabes?, de papel y sacarlos a mano y ponerlos en una bandeja. O sea, vale, ¿sabes?, solo hizo el ovillado. Entonces, es como todo muy manual, muy artesanal aún. ¿Vale? O sea, no es que sea un proceso súper industrializado y eso yo siempre intento contarlo a la gente para que entiendan que a veces es que al decir la palabra fábrica casi que no le hace justicia a lo que en verdad pasa y además la fábrica está en un pueblo pequeño, así que es como ir a casa de un amigo, todo el mundo se conoce, la mitad de los funcionarios son familia de la otra mitad. Y si no, se van a casar el próximo año seguro. Y entonces tiene un ambiente muy bueno, se ve que la gente está muy a gusto y trabaja muy a gusto y es todo como muy, muy artesano aún. Y bueno, eso, lo que os contaba, las madejas, pues se hacen de una en una, ¿vale? O sea, claro, hay una madeja, o sea, hay como una máquina que pone la cantidad de hilo y ya sale la madeja pero abierta, ¿sabes? Y luego ya va una chica, las coge con la mano, las retuerce y luego le pone el alfiler con la etiqueta. O sea,
de una en una, ¿sabes? Que no es que sea un robot que está ahí haciendo madejas. El origen y la procedencia de todas las fibras y de todas las lanas que son utilizadas son muy distintas, porque según que, por ejemplo, el yak, no hay producción de yak en Portugal o en España, entonces solo hay en una zona, esa del sudoeste de Asia, ¿no? Entonces viene de ahí. Pero luego bueno, es que depende, es que tiene más de 80 calidades de hilo. Sí, es que tiene más de 80 calidades de hilo y según qué hilo tendrán las materias proveniencias pues distintas. Hay hilos que son 100% lana portuguesa, hay otros que son de merino australiano y eso sí, siempre con mucho... perdona, el merino es de América del Sur, yo le dije que era de Australia, lo siento. Perdona. Yo ya os dije que lo mío es tejer. Bueno, será merino de América del Sur. Eso sí, siempre tiene mucho cuidado de buscarlo, de comprar todas las materias en sitios que están certificados, que son seguros, que la gente trabaja en condiciones justas. Por eso utilizan mucho también lana orgánica, porque es una forma de tener esas garantías. Siempre muslin free, siempre eso tiene que venir. Y además tiene una producción muy grande de hilados con certificación GOTS. De hecho, son la única fábrica en Portugal que tiene esa certificación. ¿Vale? La certificación GOTS es Global Organic Textile Standards. Lo podéis ver en internet. Es una certificación muy global. Es decir, certifican que desde que la fibra sale de su procedencia, es decir, el lino sale de la planta, hasta que el hilo llega a la tienda, todo está controlado y todo está certificado. Y eso quiere decir que en todo el proceso, incluso la transportadora que lleva el hilo de la fábrica a la tienda, ¿vale? En el proceso todo está certificado. O sea, garantizan que desde el agricultor que está cultivando el lino o el algodón hasta la tienda, todo el mundo está trabajando en condiciones de trabajo justas, cobrando un salario justo, que no se están utilizando químicos agresivos, que, ¿sabes?, que hay una gestión de residuos, eso todo está certificado. ¿Quieres explicar la característica de la orgánica? ¿Por qué es la orgánica? Nos pregunta por qué es lana orgánica. La lana orgánica no es que la oveja sea orgánica, es la forma como está producida. Es decir, además de estas condiciones que yo decía, de las condiciones de trabajo justas y que se cobren un salario justo, porque esto es importante en los días de hoy, ¿no? No es solo decir que es orgánico, que no tiene químicos. La gente que trabaja hay que cobrar un salario digno. Entonces, esto también es una preocupación. Pero sí, eso quiere decir que las ovejas están creadas en una granja orgánica. O sea, que en esa granja no se utiliza ningún tipo de químicos. No hay pesticidas ni herbicidas, incluso en las otras producciones de la granja. No solo en la comida de las ovejas, sino que en toda la hierba y en toda la granja donde se viven esas ovejas. Y luego ya también cuando se esquilan las ovejas y se va a tratar la lana, no se utilizan productos químicos. En muchas lanas que no son orgánicas se utilizan blanqueantes, se utilizan incluso insecticidas para que no cojan bichitos la lana. Y en una lana orgánica eso no se usa. ¿Vale? Sí. Sí, nos pregunta por el origen de las fibras de origen animal. Si controlamos si los animales siempre están bien cuidados, pues sí. Por eso hablábamos de la certificación GOTS. Las fibras que tienen certificación GOTS, ahora os lo he enseñado,
tienen este sellito verde, ¿vale? Los hilados de Rosarios. Rosarios, la fábrica tiene esa certificación y eso significa que ellos también tienen que cuidar eso, porque el GOTS, la diferencia de la certificación GOTS con una certificación de calidad normal es que el GOTS nos obliga a certificar todo el proceso. Entonces, eso incluye también al ganadero, ¿vale? Entonces, hay que controlar todo y todo tiene que estar bien. Entonces, lo mismo que el ganadero tiene que cobrar un salario justo y no puede haber trabajo infantil, tampoco puede haber exploración animal y tampoco pueden estar maltratados, tampoco puede haber violencia, ¿vale? Entonces todo eso es muy garantizado y son muy cuidadosos con los proveedores de fibras para garantizar que que todas las fibras vienen de un lugar de sustentabilidad y de justicia, ¿vale? Siempre son muy cuidadosos con eso. Claro, para cada hilado y cada fibra es una historia, o sea, viene de un sitio distinto, pero sí que eso se garantiza, ¿vale? Y por eso también ahí en las cintas pone que es muslin free, también para garantizar eso, o sea, para que el consumidor sepa que ha habido esa preocupación de que no, de buscar proveedores que den esas garantías. Sí, muslin free, bueno, para quienes no saben, es una cosa horrible. En las grandes producciones de lana merina, sobre todo en Australia y Nueva Zelanda, son producciones muy grandes, lo que hacen es, bueno, en una zona detrás de la oveja, que si no están súper bien cuidadas, se les como infecta y gana ahí unos bichitos que no son buenos para la lana. Y entonces lo que hacen ya es directamente es cortarlo. Y es muy violento porque es como cortar la cola de las ovejas. Y eso es el muslin. Y siempre no trabajamos con granjas bueno, Rosarios no trabaja con granjas que practican el muslin. Solo quería decir que solo podemos tener este símbolo en nuestros ovillos, si todo el proceso de producción esté de acuerdo con la norma GOTS, desde la producción de la fibra. Si algún de los pasos de producción no está certificado, no podemos tener el símbolo. Y junto al símbolo tiene siempre un número. Este número es nuestro número de Rosarios 4. Y se buscan a la sitio web de GOTS, van a encontrar una lista de todas las empresas, las compañías que tienen esta certificación. Pues que si en algún momento el proceso no está certificado, no se puede colocar el símbolo. Pues que esta es una garantía. Okay. Bueno, yo solo voy a aprovechar para añadir que también hay otra preocupación, que es a cada día sumar más hilos que sean de fibras naturales, también por esa preocupación, porque las fibras naturales son biodegradables, ¿vale? Las fibras acrílicas y de nylon no. Entonces también hay esa preocupación de sostenibilidad, de hacer cada día más hilados que sean siempre de bases naturales. ¿Vale? Bueno, nos pregunta qué pensamos de las fibras recicladas. Mira, es un poco, me parece que puede ser una buena solución, porque ya una vez que las cosas existen, hay que utilizarlas. De hecho, por ejemplo, eso nos ha pasado el año pasado, que hemos lanzado una colección de proyectos con hilos, muchos de ellos eran mezclas que tenían acrílico, o sea, que no eran totalmente fibras naturales, pero pensábamos, esto existe, ya está producido, esto había que tejerlo. Es decir, siempre lo más sostenible que hay es trabajar con lo que ya está producido. Luego ya enseguida producir nuevo y mejor, ¿no? Más sostenible, pero
lo más sostenible posible es trabajar con lo que ya está producido, ¿no? Entonces, pero bueno, se tiene poca control, por ejemplo, de la composición o del tipo de helado, porque a veces no es tan fácil porque salen como mezclas, porque ya son muchas fibras que al reciclar, aunque las intentemos separar, nunca es al 100%. Son helados distintos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Terminamos? Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que os haya gustado. Os invitamos a pasar por el stand de Rosarios 4 para conocer un poquito más y para tocar a los ovillos, que siempre está bien. Y también a llevaros aquí unos mini ovillitos para que podáis probar algunas de las fibras que hemos estado hablando. Y pasar también por la web de Rosarios, que tiene muchísimos patrones, muchísimos diseños y todas las calidades, ¿vale? El podcast. El podcast que hacemos nosotras en YouTube se llama Need for Happier World. Tenéis ahí en el blog, que está en el site de Rosarios 4, o entrando directamente en YouTube.